Buenos días, Miss. Ni una, ni una respuesta, chicos. Pasan. Una respuesta obtenida de Miss, yo sí leí, ¿no? Ya, chicos, si no han leído, vamos a tener que hablar de ese, te olvidaste, me dice por ahí uno de sus compañeros. Sí, ya veo. Anoten, pues, chicos, anoten. Yo, para no olvidarme, porque la mente es frágil, yo anoto los pendientes que tengo para que no se me pase nada. Bien, a ver, vamos a comenzar la clase de hoy. Literatura, digamos, el primer movimiento de esta literatura, de cómo eran las costumbres, cómo eran las costumbres en el incanato y qué tipo de composición era clasista, también la literatura lo va a hacer. Por lo tanto, a ver, preguntas, ¿qué clases de literatura existieron en el Imperio Incaico? A ver, a recordar, chicos. Respuestas. ¿Qué clases de literatura, vertientes, tipos, clasificación hubo en el Imperio Incaico? No leo ni una respuesta, chicos, ¿qué pasó? Ah, Génesis, ya. Los demás. Voy a empezar a llamar porque la idea es que participen, sobre todo los que más necesitan participar. ¿Ok? Bien, la literatura incaica tuvo dos tipos, una que pertenecía a la nobleza, la realeza, al Inca y su círculo, y otra que pertenecía a la clase popular. Por lo tanto, había dos tipos de literatura. ¿Qué nombres tenían esos dos tipos de literatura? A ver, está en clase, por ejemplo, Rodrigo Aliaga o Paolo Alonso. Esto es tema de la semana pasada, así que está, digamos, una clase aún fresquita. Nada, a ver, voy a buscarlos aquí. Ya, muy bien Siena, muy bien Génesis. Bueno, Aliaga no lo veo en clase, no está por acá, pero Paolo Alonso Torres sí. Bien, Brenda, ok. Efectivamente, ¿no? La literatura incaica tuvo dos tipos dos vertientes, ¿no? Una clasificación, la literatura oficial, que era la que pertenecía al Inca y a la nobleza, y la literatura popular, que era la que pertenecía, como el nombre lo dice, ¿no? Al pueblo. En la oficial había un maestro, ¿no? ¿Cuál era el maestro, chicos? ¿Cuál era el teacher? ¿Quién era el teacher? A ver, en la literatura oficial. Ajá, muy bien, en la Mauta, ¿sí? Muy bien, en la literatura oficial era en la Mauta, muy bien, Marcia, Tom, Génesis, Lázaro, en la Mauta. Y en la literatura popular, ¿quién era el maestro? ¿Quién era el maestro, el preceptor? Muy bien, Marcia, el Arabicus, ¿no? El Arabicus era el maestro en la literatura popular. Muy bien, chicos. Veamos, entonces, ¿qué sucede? En esta literatura era literatura del Imperio Incaico. No habían llegado aún los españoles, pero tú conoces la historia de nuestro país. Sabes que en 1532 llega pues Cristóbal Colón, bueno, luego de llegan los conquistadores ya propiamente, que viene a ser Francisco Pizarro, y llega a nuestras tierras, a las Indias, y comienza todo este proceso
eh, cuya historia en nuestro país se va a llamar así, la época de la conquista. Dentro de esta época de la conquista, la etapa final ya es la época virreinal, ¿no? Cuando ya se establecen las autoridades españolas y se genera el virreinato. Pero, ¿qué sucede aquí? Nuestro país, nuestro pueblo ha perdido su libertad. Y esa época colonial es la época en la que los españoles nos gobiernan. Las autoridades son españolas. Y hay una explotación, un abuso ya que pasa, ¿no?, los límites, y es por eso que los peruanos deciden emanciparse. ¿Por qué otro hecho también los peruanos deciden emanciparse? Porque oyen, reciben noticias de afuera, de otros lugares, pueblos, países, etcétera, que se han emancipado y han alcanzado su libertad, como en el caso, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ante ese tipo de noticias, ¿no?, de independencia, la declaración de independencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, estas noticias llegan al Perú. Y entonces los peruanos dicen, nosotros también. Empezamos a generar nuestros sentimientos de emancipación, las ideas emancipadoras, las famosas rebeliones que van surgiendo y también los españoles van sofocando hasta que se llega finalmente a la independencia, ¿cierto? La declaración de independencia de nuestro país. ¿En qué fecha se declaró la independencia? ¿En qué fecha don José de San Martín declaró la independencia en nuestro país? Eso todo lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Ya, año. Día, mes y año, chicos. Día, mes y año de la declaración de independencia de nuestro país. Génesis me ha escrito el año y el resto, a ver, chicos. Esa es una pregunta de cultura general, ¿no? Todos tienen que saber la respuesta. Día, mes y año en que se declaró, bueno, don José de San Martín declaró la independencia de nuestro país. Ok, muy bien, Génesis, Marcia, Yamachima. Verifica el número. A veces yo sé que ustedes por escribir rápido, a veces se les va las manos en el teclado. Buenos días, Infanzón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a traer mi celular porque no veo aquí la hora. A ver, Medina. Igual, Medina, todo está bien, pero hay un número ahí que quizá porque como que te has confundido al escribir muy rápido. Ya, Fernández. Infanzón, ok, muy bien. Mariños. Machaca, muy bien, claro, todos tienen que saber pues la fecha, ¿no? 28 de julio, Larico, muy bien, de 1821, pero esa en realidad los historiadores la han nominado como si fuese una fecha simbólica, porque después de la declaración de la independencia, todavía se va a vivir una etapa inestable en la que se va siendo de una u otra forma colonia de España. No es que se declara la independencia y todos aquellos españoles que vinieron, explotaron, conquistaron y abusaron, se hicieron humo y desaparecieron así, ¿no? Con un tronar de dedos, no. Los españoles seguían allí, convivían con nosotros, todavía mantenían muchos de ellos poder y se resistían a irse, se resistían a que se haya declarado la independencia de nuestro país y que ya seamos libres. Entonces, en realidad todavía se va a vivir algunos años más, hasta 1824. Esa ya es una fecha oficial, ¿no? La primera es simbólica y que es la que todos conocemos y está bien, pero luego tenemos la fecha oficial que ya con hechos demuestra que recién a partir de ese momento nuestro país es libre e independiente y eso es en 1824 con la batalla de Junín y Ayacucho. Recién allí podemos decir que somos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque esa es la última batalla que van a librar nuestro ejército patriota contra el ejército realista, que era el que representaba a los españoles, ¿no? Con esa batalla, la famosa batalla de Junín y Ayacucho. Recién allí terminan de irse o digamos, se termina de sofocar a cualquier intento de mantener, sin a partir de ese momento somos libres, ¿no? Entonces, ya lo sabes, eso es importante.
Pero ahora, ¿qué pasa? Después de la declaración de la independencia, una vez que somos libres e independientes, estas son las palabras de don José de San Martín, ¿no? El Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, ¿no? Esas son sus palabras. ¿Qué sucede después de la declaración de la independencia? ¿Qué sucede cuando ya somos un país que se va a manejar en un sistema de la democracia, ¿no? Entonces, vamos a ser un país a etapa, o esta etapa van los peruanos, se va a volver terrible, va a ser una etapa muy caótica debido a que no todos están de acuerdo. Uno, dos, ya de alguna forma los peruanos se habían acostumbrado a este. Entonces, cuando el español se va, que algo no cuadra desde cero, y va a haber muchas fallas, errores, ensayos que van a traer como consecuencia también digamos, los principales sectores sociales, por ejemplo, a la aristocracia, ¿sí? La gente pudiente, la gente adinerada, y que como tiene dinero, pues tiene poder. Y por otro lado tenemos a la clase media, ¿sí? La clase media limeña. Entonces, hasta acá entendamos. ¿A qué se le llama literatura republicana? A la literatura que se inicia después de la declaración de independencia. La literatura que se inicia cuando ya nuestro país es libre e independiente. Ahora sí se escucha mejor. Acabo de leer recién tu mensaje. ¿Ya se escucha mejor, chicos? Por ratos creo que se va la señal, ¿no? Les decía, entonces, ¿cuándo comienza, gracias Marcia, la literatura republicana con la declaración de independencia? La historia de nuestro país, historia republicana o como se le llame, la república, es desde que nuestro país es libre e independiente. ¿Está bien? Pero esta literatura republicana, como te decía, ¿qué nos va a traer? Es una etapa de inestabilidad, es una etapa de caos, es una etapa de desorden. ¿Sí? Aquí tienes allí algunos datos. Nos habla de instabilidad política y económica. ¿Por qué? ¿No? Era obvio porque todo es nuevo, hay que crear un nuevo sistema, que era el que no teníamos. Teníamos un sistema virreinal, colonial, el virrey era la máxima autoridad en representación del rey de España, y teníamos otras autoridades que eran pues aquellas que tenían que velar porque aquello que se decidiera se cumpliera. Y casi todo pues eran sistemas abusivos, ¿no? De maltrato. Entonces, ahora ya no tenemos ese sistema y tenemos que crear nuevos sistemas, y todo eso genera inestabilidad política, económica. También se habla, por ejemplo, de la anarquía y del caudillismo. ¿Qué significa esto? La anarquía es cuando no hay un gobernante, y es cierto, don José de San Martín declara la independencia, pero no se queda mucho tiempo. Y como todavía hay que vencer a las huestes españolas, él pide incluso ayuda a Simón Bolívar. Cuando don José de San Martín se va, viene Simón Bolívar a ayudar a que esta emancipación se vuelva más sólida, más firme, más estable. Pero mientras tanto, todo el mundo quiere ser presidente, la gente con dinero. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto parece que va a volver la colonia. Entonces los interesados apoyan a lo que queda de la colonia. De pronto parece que no, que la colonia no va. Vamos a seguir como república. Entonces los poderosos e interesados se pasan al lado de la república. Era una especie de ping-pong. Me tengo que acomodar con quien más me convenga. Tengo que averiguar bien quién tiene el poder y ahí me acomodo yo. Entonces,
Eso era el caudillismo también. La gente que elegía un caudillo, no a alguien que realmente represente a todo un país, a todo, ¿no? A toda una nación, no, sino caudillos. Ah, me parece que él es buena persona, yo creo que él podría ser el presidente del Perú. Ah, sí, ya, sus amiguitos, sus va a ocurrir en nuestra sociedad. El famoso caudillismo, pequeños personajes representantes de pequeños grupos y nada más, y con intereses particulares, y la anarquía, que significa el desgobierno de los inicios de la República, van a ser muy, muy inestables, que se cuentan historias de presidentes que duraron en el gobierno una hora, nada más. ¿Y por qué? Porque no se tenía claro qué era lo que se buscaba, qué se quería, ¿no? La supervivencia de las colonias. ¿Por qué? Porque te decía, una vez declarada la independencia en 1821, no teníamos el poder absoluto, ¿no? Del sistema colonial, que no quería fenecer, no quería morir, quería continuar, ¿no? Ese sistema. Y había gente que apoyaba. ¿Por qué se dice aquí confrontación entre dos ideologías? Estos van a ser los dos grandes grupos, las dos grandes masas y sociedades que vamos a encontrar. Y en literatura esto no se queda atrás, también se repite. Dice, confrontación entre dos ideologías, el conservadorismo y por otro lado tenemos el liberalismo. Recuerda bien esos nombres que te va a servir para toda la clase el día de hoy, ¿sí? Dos ideologías, dos frentes, dos grupos que son los conservadores y los liberales. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes son los conservadores? Los conservadores van a ser las personas que con el nombre te ayuda, que quieren conservar, mantener el sistema colonial. Se resisten a la independencia, les parece ridículo, les parece tonto, les parece que vamos a ir de mal en peor. Y ellos quieren la continuidad de la colonia, ¿sí? Así que recuerda, los conservadores quieren conservar el sistema colonial, quieren que se mantenga el virreinato, la colonia. ¿Quiénes son los liberales? Obviamente los opuestos, los que sí quieren libertad, los que quieren cambios, cambios radicales, los que quieren que acabe el sistema colonial, el abuso, el maltrato, los que quieren ser libres e independientes. Esos son los liberales. Así que la sociedad se divide en estos dos grupos. No es una historia pareja y los profesores, bueno, no sé quién les enseña historia del Perú, su profesor de historia del Perú se los puede confirmar. Una vez declarada la independencia, se mantienen estos dos bloques, ¿no? Estos dos grupos, y esto va a generar, esto es lo que genera la inestabilidad, eso es lo que genera el caos, porque los conservadores se resisten, no quieren libertad de independencia, quieren virreinato. ¿Por qué? Porque allí han tenido muchas veces sus intereses económicos, sus comodidades, entonces todo cambia y eso genera malestar. Por otro lado, tenemos al grupo de los liberales, los que representan el liberalismo. ¿Y ellos qué desean? Quieren un cambio total. ¿Por qué? Porque han sido los más abusados, los más explotados, los que han tenido menos libertad y eso hace que quieran un cambio, ¿no? A su favor. Y esto se va a demostrar incluso también en la literatura. Así que este es el contexto, ¿sí?, que se vive a inicios de la República. ¿Y cuál va a ser el primer movimiento literario de la República? Que ahora sí ya entramos de lleno a la parte de literatura, ¿no? Al curso, es el costumbrismo, recuerda. Entonces, el costumbrismo es el primer movimiento literario de la República. Hasta allí. ¿Todo está claro, chicos? ¿Ustedes qué hubieran sido? ¿Ustedes hubieran sido conservadores o liberales? ¿Qué hubieran sido ustedes, chicos? ¿Conservadores o liberales? ¿O con quiénes estarían de acuerdo? ¿Con los conservadores o con los liberales? Ah, muy bien. Ustedes son liberales. O sea, que ustedes hubieran apoyado al ejército patriota. ¿Alguno de ustedes, chicos, ha visto esta serie, El último bastión?
Sí, es una serie peruana creada por el Canal 7, ¿no? La empresa IRTP. Y también la pasaron en Netflix, creo que sigue en Netflix, ¿no? Netflix Latinoamérica. Yo vi la serie, la vi en Netflix. Es una historia muy bonita. No sé, lo que sí no estoy segura. A ver, ustedes están entre 12 y 13 años, me parece, 11, 12 años, primer año, segundo año, no está bien, entre 12 y 13, ¿no? Um, Ustedes saben que tiene clasificación, ¿no? 13, 14, ah, ya, ok. Tiene clasificación, cuando tú ves una serie en Netflix, te ponen allí la clasificación más o menos para qué edades es, ¿no? Ok, Génesis. Ya me están diciendo aquí sus edades, pero yo no les voy a decir la mía. Entonces veamos, yo sí puedo ver Netflix. Bien, ¿qué sucede entonces, chicos? Si tienen la oportunidad de verla, pero verifiquen, voy a buscar a ver esta tarde, en la noche, o mañana, hoy tengo mucho trabajo. ¿Para qué clasificación de edad está creada esta serie, no? Y si no la han visto y pueden verla de acuerdo a la clasificación de la edad, pues háganlo, porque esto que les estoy comentando está plasmado allí. Es una serie muy, muy bonita, muy interesante. Y quienes la crearon, ¿no? Los productores de esta serie, comentaban que habían estudiado mucho, que habían investigado mucho acerca de la historia de nuestro país para crear esta serie y que sea pues muy, muy pegada a la realidad, ¿no? Que no sea una ficción. Así que yo la vi de principio a fin y a mí me encantó, ¿no? Está muy bonita. Y antes de pasar esta página, esta diapositiva, ven allí ustedes una imagen. Yo no sé si quizá las cámaras también los tapan a ustedes, de las famosas tapadas, ¿no? Las tapadas vienen de la época virreinal, la época colonial, ¿no? Entonces salían a las calles las mujeres, se ponían pues una especie de velo, con lo cual cubrían un ojo, y solamente con un ojo podían ver, ¿no? Era una muestra de realeza, de nobleza, y de que la mujer debía cubrir su rostro por decencia, ¿no? Entonces ese era el caso de las famosas tapadas y que durante los inicios de la República también se van a mantener, ¿sí? Bien, entonces continuamos. Recuerda cuál es la situación de inicios de la República. Y te había comentado que el primer movimiento literario de la República viene a ser el costumbrismo. Estas fechas solamente son aproximaciones, ¿ok? Dice allí 1830, 1850, pero recuerden que son aproximaciones. Hay versiones que comentan, sí, Infanzón, se llama El último bastión, no bastón, sino bastión. El último bastión, ¿sí? Y hace precisamente alusión a lo último que quedaba de los españoles, ¿no? Del ejército español que estaba resistiéndose a la independencia y a la república. ¿Está bien? Por eso se llama así, el último bastión. Me dices que qué rápido, Infanzón. Mayores de 13 a más, ya. Entonces ya saben, chicos, gracias Brandon, él así súper rápido. Mira, la profesora explica la clase, está buscando, está buscando a ver qué pasa con Netflix. No, dice de 13 a más, chicos. Bueno, ya tienen allí la clasificación, entonces quienes corresponden a esa edad pueden verlo, ¿sí? Y es bonita. Ahora a veces no siempre la clasificación de la edad es criterios manejan, ¿no? Les comento porque, por ejemplo, a veces yo quiero ver una serie, una película con mi hija tiene 10 años. Entonces buscamos las que dicen de 7 a más, porque las clasificaciones van de 7 a más y la otra es esta que me comentan de 13 a más. Entonces de 13 a más ella no puede ver, pues no le corresponde. Pero a veces buscamos las de 7 a más y cuando vemos, nos quedamos con la boca abierta, esto no es para ti, le digo. Y cambio, ¿no? Porque hay cosas que no me agradan y que no corresponde para que vea una niña de 10 años. Por eso es que a veces digo, bueno, ¿qué criterios usarán, ¿no? Para seleccionar, ¿no? Las películas, las series y calificarlas. ¿Está bien? Les decía en relación a las fechas,
1850 y 1830 a 1850. Solo son aproximaciones porque hay versiones que comentan que se inició en 1828 con la publicación de una obra que ahora vamos a comentar, ¿no? Entonces, solo son tentativas. Un aproximado 1828 hacia adelante. ¿Está bien? Ya, aquí tienes otra imagen, otro retrato, que ahora vamos a hablar de quién es el autor de este cuadro, de esta pintura, que retrata las costumbres, los bailes, ¿no? Las clases sociales, las historias de esta primera etapa republicana. Veamos, entonces, ¿qué es el costumbrismo? Movimiento literario, ojo con ese dato, ¿ah? De origen español. Movimiento literario, el primero en nuestro país, de la República, y que es de origen español. Es decir, a ver, acá con esto ustedes me van a ayudar atentos con la pregunta. Veamos. Nos dice de origen español. El costumbrismo se caracterizó por la burla, por la sátira, por las críticas a las costumbres que ellos en aquella época consideraban erróneas, desagradables, antivalores, antimorales, antisociales, etcétera, etcétera. ¿Con qué movimiento literario español y también francés se relaciona esto? A ver si se acuerdan. Las críticas a los valores, la broma, las burlas, las comedias. ¿Con qué movimiento literario que ya hemos visto en dos oportunidades se relaciona entonces el costumbrismo? A ver, pensando, chicos, pensando. Punto a favor. A ver, ¿quiénes van a ser los tres primeros que me den la respuesta? Estoy con mi registro aquí en la mano. ¿Qué movimiento literario hispano y francés se caracterizó por esto? La sátira, la broma, la burla, la comedia, la crítica, los antivalores. ¿Quién se acuerda, chicos? Ya, Leonel, pero yo estoy hablando de un movimiento, Fernández, un movimiento literario de España y Francia. Ya, la primera, ¿no? Y eso merece un 20 de frente así en el registro. Fernández Gómez. Vamos a poner acá. Araceli. ¿Quién más? ¿Quién más? Araceli ya me ha dado la respuesta. Muy bien, Infanzón también, Infanzón. Aunque en este registro que está viejito, el mío no te tengo, lo voy a anotar acá. Infanzón, tú has hecho una mudanza. Has mudado tú de salón, mi estimado Infanzón. Sí, ya después me vas a contar, ¿ah? Después me chismeas qué ha pasado. Pero el salón del cual vienes también estaba enseñando yo, ¿cierto? O estabas escapando, igual te has encontrado conmigo. Qué malvada que soy. Ya, bueno, de mí nadie se escapa. Bueno, no sé de quién estaría escapando, me vas a contar, mi estimado Brando. Bien, muy bien, Génesis. Ya ahí tengo las tres primeras respuestas. Sí, por acá voy a anotar Génesis. A ver, alguien más, puedo esperar a alguien más, ¿ah? Yo enseño en dos, mi estimado Infanzón, en este salón, que es intermedio 1, y en el intermedio 3. En intermedio, sí, 1 y 3. Ya, un segundito, mientras... A ver, voy a traer una respuesta más, voy a traer mi celular para verlo. Tengo que controlar el tiempo. Después no quiero correr. Bien, ya está. Entonces, 3 de sus compañeros me han dado la respuesta, es correcta, y para todos, a ver, atentos, ya Larico, el último, justo antes de que yo mencione cuál es la respuesta. Muy bien, Dylan. Neoclasicismo, recuerden, el neoclasicismo. Este movimiento literario tiene su cuna en Francia. El neoclasicismo apareció por primera vez en Francia.
Tiempo después llega a España. Nosotros hemos visto neoclasicismo francés con Molière, ¿se acuerdan de El Avaro? Y luego neoclasicismo español con Leandro Fernández de Moratín y su obra El sí de las niñas. Este movimiento, el neoclasicismo, se caracterizaba por eso, por la broma, la burla, la sátira, la crítica, ¿no?, a las costumbres que ellos consideraban no adecuadas. Esas mismas características están aquí en el costumbrismo. Así que el neoclasicismo llega también al Perú, pero aquí va a tener este nombre, costumbrismo. ¿Por qué? Porque lo que se va a criticar van a ser las costumbres, ¿está bien? Así que veamos por acá, van a ser las costumbres de la época. Por lo tanto, a ver, veamos, voy a mover aquí un poquito esta ventanita, ya está. Describe, dice, los modos, costumbres y personajes típicos de la época. ¿Pero de qué manera? De manera satírica, de manera burlesca, ¿no? Entonces, a modo de sátira, a modo de sarcasmo, se va a dar la crítica de costumbres de la época. ¿Qué es lo que busca el costumbrismo? Corregir. ¿Qué quiere corregir? Quiere corregir costumbres que no se consideraban correctas, adecuadas. Por ejemplo, aquí también está presente, ¿recuerdas ese tema? Lo hemos visto, las famosas bodas por interés, ¿no? Las bodas concertadas en las que o el novio o la novia son los últimos que van a opinar acerca de la boda, del matrimonio, y son los padres los que acuerdan esto como si fuese un negociado, ¿no? Un negocio, un trato, un tratado, un acuerdo. Pues bien, ese tipo de costumbres van a ser criticadas. Ahora, dependiendo de, yo te he mencionado dos sectores, ¿cierto? Unos eran los conservadores. ¿Quiénes eran los otros, chicos? Tenemos dos sectores. Unos son los conservadores. ¿Quiénes son los otros? A ver, comienza con L. Unos son los conservadores. ¿Quiénes son los otros? Chicos. Chicos. Ya, los otros son los liberales, claro. Muy bien, Marcia, muy bien, Génesis, Fernández, claro. Los conservadores, muy bien, Larico, y los liberales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los conservadores, ¿qué van a criticar? ¿No? ¿Qué quieren corregir? Las costumbres populares. ¿Alguna vez has visto en las actuaciones del colegio, en la época presencial, por ejemplo, cuando salen a bailar, ¿no? En la época del aniversario, todas las aulas se preparan con un determinado baile, ¿cierto? Y nunca falta el famoso festejo, ¿cierto? Que salen las chicas con sus trajes, sus falditas cortitas, sus turbantes de color rojo y bolitas blancas, ¿no? Y comienzan a bailar el festejo, que es una danza de origen afro, ¿no? Son bailes afro. Entonces hay mucho movimiento, ¿no? Y eso, por ejemplo, va a ser criticado por los conservadores. Acá está. Ya, les decía, ¿no? Acerca de los géneros literarios. ¿Qué es lo que se cultiva? El género dramático. Oh, mi perrito. El género dramático. Tú sabes que cuando hablamos de género dramático estamos hablando del teatro. Así que, ¿qué se cultiva durante el costumbrismo? El teatro. Pero recuerda que el teatro tiene tragedias, comedias y dramas. De esas tres, solamente las comedias costumbristas, las comedias satíricas, ¿sí? Eso es lo que sobresale durante el costumbrismo. En el género lírico, que es el género de la poesía, ¿qué clase de poesía?
es la que vamos a encontrar aquí, la poesía satírica, nuevamente. O sea, la sátira, la broma, la burla, el sarcasmo está presente en todo. Así que allí está presente la poesía satírica. Y por último, esto corresponde más al género narrativo, que son los artículos de costumbres. Solían aparecer en los periódicos, los artículos de costumbres. Bien, eso es lo que se desarrolla aquí. Entonces, si yo te preguntara, si viniera una pregunta en el temático, durante el costumbrismo se cultivó la novela, ¿eso qué sería? ¿Verdadero o falso? Ya, por acá donde está el chat. Bien, si yo preguntara, ¿se cultivó la novela durante el costumbrismo? ¿Qué respondería? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Respuestas, chicos. Claro, muy bien, falso, falso, ¿no? Durante el costumbrismo no hubo novelas, no hubo tragedias, no hubo dramas, ¿sí? No hubo poesía sentimental, sino poesía satírica, ¿está bien? Muy bien, Dylan también. Bien, entonces, antes de pasar, aquí nos dice, en el ámbito social se enfrentan, era lo que te comentaba, la aristocracia limeña y la clase media. Recuerda que la aristocracia limeña corresponde a los limeños adinerados, a los limeños que tienen poder, que es como una clase alta, y la clase media a los limeños que son, digamos, que tienen menor poder adquisitivo, ¿sí? Que más pertenecen a una clase popular. No tanto la última clase, porque son gente culta también, gente culta, estudiosa, preparada, ¿no? Es más, esta clase media es a la que solían llamar los criollos, ¿está bien? ¿Qué más debemos saber respecto del costumbrismo? A ver, avancemos por aquí. Miren, antes de hablar de costumbrismo, ¿saben ustedes quién es este señor? No sé, yo lo veo ahí tan lindo, con su barbita, sus rulitos, ya mayorcito. ¿Ustedes saben quién es él? ¿Les habrán hablado de él en historia, en las clases de historia? ¿No? ¿Nadie lo conoce? Bien, te lo presento. Él es Pancho Fierro, Francisco Fierro, ¿sí? Él es Pancho Fierro. Dice, el más importante pintor de costumbres del siglo XIX. Pancho Fierro era hijo de un cura y de una esclava negra, ¿no? Y a pesar que él, bueno, cuando nace él es liberto, es decir, él no va a ser un esclavo, a pesar de eso, él igual va a trabajar como si fuese un esclavo al servicio de su propio padre, que era el cura. Y desde muy jovencito, desde muy pequeñito, tenía una gran afición por la pintura y el dibujo y la pintura. Así que desde pequeño se convierte en dibujante, en pintor, va a trabajar por este talento, ¿no? Pintando acuarelas, refaccionando cuadros, pinturas, paredes, ¿no? Pintando murales, ese va a ser su trabajo, de esa manera se va a ganar la vida, sin saber que también al crear sus propios cuadros iba a dejar pues datos valiosos para nuestra historia. ¿Por qué dice aquí que es el más grande pintor, el más importante pintor de costumbres del siglo XIX? Porque precisamente en la época costumbrista es que él va a crear cuadros de costumbres de la época, ¿no? Aquí tienes uno, por ejemplo, vas a encontrar, yo los invito a que luego ustedes busquen información en internet acerca de Pancho Fierro. Yo encontré un video muy interesante, pero no tengo en este momento el enlace. Lo voy a poner en... lo voy a poner en material de trabajo, allí lo voy a ubicar cuando encuentre el enlace de este video para que ustedes ya lo puedan ver en un momento en que tengan tiempo, ¿sí? No se olviden de eso, yo ahora lo voy a hacer, pues acabada la clase lo voy a buscar y lo voy a subir, ¿sí? El enlace. Bien, este por ejemplo es un cuadro costumbrista. Él va a crear cuadros donde se muestra la clase social alta, se muestran los bailes, se muestran costumbres populares, etcétera, etcétera. Y todo como que viene muy a tono justo para hablar de esta etapa que viene a ser el costumbrismo, ¿no? Por eso he puesto ahí haciendo un pequeño alto
para que recuerdes, ¿no? Pancho Fierro, un gran pintor, nunca fue a una escuela de pintura, una escuela de bellas artes, nada de eso. Y los pintores actuales, los críticos, mencionan que efectivamente sí se nota que le faltaba algunas técnicas, que si él hubiese ido a una escuela, pues sus cuadros hubiesen sido mucho mejores, ¿no? Pero también muchos de sus cuadros han llegado a España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania. ¿Cómo? Porque venían turistas, se interesaban por sus cuadros y se los llevaban. Hace algún tiempo, antes de la pandemia, hubo una exposición de las pinturas de Pancho Fierro en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Ojalá que más adelante vuelva a existir otra exposición para no perdérnosla, ¿sí? Bien, entonces dejamos ya aquí a Pancho Fierro y continuamos con el costumbrismo. Veamos, mira, tenemos dos nombres aquí. Esto es lo que ustedes tienen en el resumen de la clase en intranet. Criollismo y anticriollismo. Te había comentado que la sociedad peruana durante el costumbrismo se había dividido en dos, los conservadores y los liberales. Pues esos nombres los vamos a encajar aquí con criollismo y anticriollismo. Los criollos o criollistas van a ser los liberales y los anticriollistas son los conservadores, ¿sí? Entonces recuerda que la literatura costumbrista de esta época va a tener dos vertientes o dos tipos, ¿no? Esta clasificación. Entonces, ahora sí veamos de uno a uno. El criollismo se caracterizó por ser liberal. Los criollistas eran aquellos que querían que continuara la democracia, la libertad, la independencia, el sistema democrático. Eso querían los criollistas. En cambio, los anticriollistas eran la corriente conservadora. Ellos querían que se mantenga el virreinato, ¿no? Entonces, mira, pensamiento democrático, los criollistas. Los anticriollistas eran el pensamiento absolutista, porque el virreinato era absolutista, el poder absoluto lo tenía el virrey y hacía lo que le venía en gana, sin tomar en cuenta los intereses del pueblo, ¿no? De las clases menos, ¿no?, favorecidas. El criollismo plantea el amor por lo propio, ¿no? Ellos más bien rechazan las influencias hispanas. En cambio, los anticriollistas sí plantean el amor por lo hispano, por lo extranjero, ¿no?, por lo foráneo, les interesa más que su propia cultura. El criollismo tiene un estilo popular, su estilo va a ser sencillo, simple, fácil de comprender. En cambio, el anticriollismo corresponde a la gente letrada, culta, refinada, entonces su estilo va a ser culto, ¿no?, más sofisticado. Ahora, seguimos aquí con estas dos corrientes para hablar ahora ya de los representantes de cada corriente. En el criollismo vamos a encontrar a Manuel Asensio Segura. Sí, ahí lo tienes. Mira, él es Manuel Asensio Segura. ¿Cómo va a ser conocido? Esto es importante y no lo debes olvidar. Manuel Asensio Segura es el padre del Teatro Nacional, o también se le llama padre del teatro peruano. Es lo mismo, ¿sí? Padre del Teatro Nacional o padre del teatro peruano. Es más, hay un teatro que ha sido refaccionado desde antes de la pandemia, estaban reparándolo, ¿no? Que es el Teatro Nacional, así se llama, conocido como el Teatro Segura, ¿sí? Y el máximo exponente entonces del criollismo viene a ser Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura, peruano, vivió la época inicial de la República, la etapa final también del virreinato, y es representante entonces del criollismo. ¿Eso qué significa? Que él va a apoyar, ¿no?, la democracia, la república, ¿no? Él va a ser, incluso él va a ser militar, él va a formar parte, mira tú el cambio, este es un dato también interesante. Cuando se desata la guerra entre
los patriotas y los realistas, recuerda que el ejército realista es el que pertenece a España, él va a apoyar al ejército realista. Él va a ser un militar que apoya al ejército realista, pero ya una vez que se declara la independencia y que ganan los patriotas, él se pasa a la fila de los patriotas, ¿no? Se da cuenta de que ha cometido un error y se pasa a la fila de los patriotas y va a defender ya desde ese momento a los patriotas. Él va a ir ascendiendo incluso en grados militares, ¿no? Es por eso que entre algunas de sus obras tiene títulos que tienen que ver con la vida militar, con la vida del ejército. ¿No? Su estilo es popular, su lenguaje va a ser popular porque él quiere llegar de una manera más sencilla al público. En el otro lado, en el otro bando, tenemos, ¿no? En el anticriollismo tenemos a Felipe Pardo y Aliaga. Este es completamente opuesto. ¿A quién representa entonces? Allí lo tienes, ahora voy a cerrar aquí. A Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Completamente opuestos. Pardo y Aliaga es considerado padre del costumbrismo, ¿sí? Recuerda, uno es padre del Teatro Nacional y el otro es padre del costumbrismo, o sea, de todo el movimiento literario. ¿Qué debemos saber de él? Él representa el colonialismo, él representa lo hispano, él representa lo foráneo, él representa el virreinato. Su lenguaje es castizo, ¿por qué? ¿Qué significa que su lenguaje sea castizo? Quiere decir que su lenguaje es refinado, su lenguaje es muy culto, ¿no? Con un vocabulario sofisticado. ¿Por qué? Porque Felipe Pardo y Aliaga era hijo de un español, ¿no? Que vivió aquí en el Perú y que al darse cuenta de que ya se desataba esta guerra entre españoles y peruanos, entre realistas y patriotas, él como representaba a los realistas, a él lo van a tomar de prisionero y lo quieren matar, porque los peruanos hicieron una persecución y persiguieron a todos aquellos que de alguna manera apoyaban lo hispano. Así que iba a morir el padre de Felipe Pardo y Aliaga. Pero hay un momento en que los españoles tienen más poder, predominan un poco más y lo liberan. Pero al darse cuenta de que de todas maneras iban a ganar los patriotas, ¿qué hace el padre? Se va con su esposa y su hijo. Él se lleva a su hijo, a Felipe, muy pequeñito, se lo lleva a España. Así que Felipe Pardo y Aliaga va a ser educado en España, va a tener la mejor educación, pero no tenía ciertos derechos porque él había nacido aquí en el Perú. Y es por eso que él, tiempo después, ya una vez declarada la independencia, él regresa. Felipe Pardo y Aliaga, él regresa al Perú y se queda aquí. Pero recuerda, por eso es que él pertenece al colonialismo, porque le agrada más el sistema hispano, y por eso es que su literatura va a ser muy culta, va a ser muy refinada. A eso nos referimos entonces con un lenguaje castizo, un lenguaje culto, ¿no? Y continuando nuevamente aquí, con estos dos representantes, en cuanto a la producción literaria de Manuel Asensio Segura. Mira, él crea comedias, ¿no? Los títulos quizás ya te ayudan a ver. La Pepa, así se llama una comedia. La historia cuenta que esta obra no llegó a ser representada, que es una obra de teatro, porque él en esta hablaba acerca del sistema castrense, es decir, del sistema militar del ejército. Y entonces, por cierto temor, porque él aún se mantenía en el ejército, por cierto temor, no quiso que esta obra salga a la luz, pensando que luego iba a ser atacado dentro de este sistema militar y quizá ya no iba a tener ascensos, ¿no? Iba a tener algún perjuicio en su carrera militar. Por eso desistió y esta quedó oculta. El Sargento Canuto, ¿no? Que es una obra que habla pues de un militar fanfarrón que dice que todo lo puede, que todo lo sabe, que es muy valiente, que ha ganado muchas medallas, pero en un momento álgido en el que se necesita de su ayuda es el primero en salir corriendo, ¿no? Entonces es una crítica a la típica fanfarronería. Y otra obra, que también es una obra de teatro y muy conocida, quizá la han escuchado antes, se titula Ñacatita, que ahora vamos a mencionar. ¿Sí? Entonces, hasta el momento
la dejamos, estos representantes del criollismo y del anticriollismo, cada uno trabajó en diversos diarios, en periódicos, y entonces aprovechaban y allí es que ellos escribían artículos periodísticos, ¿no? Todos ellos relacionados con las costumbres de la época. La poesía no se quedó atrás, también hay poesías satíricas, burlescas, costumbristas también, ¿no? Así que ahí tienes algunos títulos, La Pelimuertada o A las Muchachas. ¿Qué ocurre con Felipe Pardo y Aliaga? La vida de estos dos es casi paralela, ¿no? Y sus características en cuanto a sus etapas, a sus periodos, son similares, ¿no? ¿Qué hay en caso de la producción literaria? Voy a mover aquí esta ventanita. La producción literaria de Felipe Pardo y Aliaga, ¿sí? Él también es creador de comedias. Y esta de aquí es muy, muy importante. Vamos a mencionar acá. Bien, esta es muy importante, ¿no? Frutos de la educación. Esta obra de teatro, recuerda, mira, es una comedia, Frutos de la Educación. ¿Por qué es importante? Porque se piensa que con esto se oficializa el costumbrismo, con la obra Frutos de la Educación. ¿De qué trata esta obra? La historia nos cuenta de una jovencita muy bonita, ¿no? Muy atractiva, de una clase media, no es de la aristocracia, y todos morían por ella, por su belleza, ¿no? Pretendientes no le faltaban a esta joven. Pero ella estaba enamorada de un jovencito que no trabajaba, no hacía nada. ¿Por qué no trabajaba este jovencito? Porque este había recibido una herencia y los padres de esta jovencita eran quienes administraban la herencia. Entonces él decía, cuando ya yo cumpla la mayoría de edad, voy a recibir mi plata, mi herencia, no necesito trabajar, no necesito hacer nada. Y esa jovencita vivía enamorada de él. Así que los padres dicen, bueno, ya pues habrá que casarlos, ¿no? De paso por el interés de quedarse con la herencia. Pero llega un familiar y les dice que ha llegado a Lima un adinerado, un hombre millonario, un inglés, y que se ha fijado en la belleza de esta jovencita llamada Pepita. Todos la conocían como Pepita. Así que él quiere, ¿no?, conocer a Pepita. Y este familiar les dice, yo les recomiendo, les aconsejo que sí, miren, si Pepita se casara con este inglés, todos saldríamos de la pobreza, sería lo máximo. Entonces emociona tanto a los padres que ellos obligan a Pepita a abandonar al enamoradito flojo para que acepte a este millonario inglés. El millonario inglés, feliz de tener a Pepita a su lado, la llevaba por aquí, la llevaba por allá, hasta que llegan a una especie de fiesta costumbrista, ¿no? A un baile así tipo costumbrista, y de pronto, pues, Pepita es muy alegre, muy coqueta, saluda a todos, le sonríe a todos, y comienza un baile típico, quizá lo hayan escuchado en algún momento. Este baile se llama la zamacueca, ¿no? Que incluye muchos movimientos del cuerpo, ¿no? Algo así como el festejo. Entonces, cuando comienza este baile, Pepita se aloca con la zamacueca y deja tirado ahí al novio inglés, al millonario, y ella se va al salón de baile y se pone a bailar, pues, diestramente, como si fuera, y así lo dice el autor, una negra traída del África, ¿no? Ese es el término que utiliza Felipe Pardo y Aliaga. Cuando el novio extranjero, el millonario, ve a su prometida bailando de esta manera frenética, ¿no?, desenredada, dice, no, qué horror, que estoy libre de haber dado el siguiente paso. Así que hasta aquí nomás, la lleva a su casa, la entrega a sus padres y les dice, cuídenla y edúquenla mejor, que yo con esta no me caso. Y el hombre se va, ¿no? De eso trata Frutos de la Educación, como quien dice, consecuencias de la educación de los hijos. Aquí tú te puedes dar cuenta de la característica propia del anticriollismo. Los anticriollistas rechazan las costumbres populares, todo lo popular les parece bajo, les parece corriente, les parece ridículo, les parece de lo peor. Y está demostrado aquí en esta obra Frutos de la Educación. Esta obra
obra se llevó a cabo, se estrenó en 1828 y se dice que es aquella con la que se inicia el costumbrismo. Por eso es que Pardo y Aliaga es el padre del costumbrismo, ¿sí? Poesía, tienes ahí una titulada jeta, que no es otra cosa que la bemba, así se le llama, ¿no? Sobre todo en los labios, el labio inferior, ¿no? La jeta. Es una poesía en la que el autor se burla de esta parte del rostro, ¿no? La nariz también, ¿no? De la nariz no hablo porque yo tengo una nariz tan linda. Y esta otra, qué guapo chico, ¿no? Así que tiene también él creaciones poéticas, líricas, pero de igual satíricas, burlescas, y también sus artículos, como este, Un viaje, que era el que les había pedido que leyeran, y eso sí me ha causado un poco de pena, chicos, porque ya se los había pedido, esto no ha sido sorpresivo, ¿no? La clase pasada sí les pregunté, ¿han leído? No, entonces ahora les pedí que leyeran, tampoco lo han hecho, ¿no? Y eso sí no me parece correcto porque era una lectura corta y que los iba a ayudar también en la clase de hoy. Así que no olviden, cuando les pida que lean, lean, chicos, anoten allí en su cuaderno, tarea, no sé, lo que tengan celular, pongan una alarma, hagan algo que los ayude a recordar. Veamos entonces, a ver aquí, comencemos con ñacatita. Ajá, a ver, controlando el tiempo. Bien, ñacatita. ¿A quiénes les dicen catita? ¿Hay alguien que ustedes conozcan en casa, familiar, amigo, que le digan cata, de cariño? ¿Alguien conoce, chicos? Yo tengo una sobrinita, que es una bala, y le decimos catita. ¿Por qué? ¿Cómo creen que se llama que todos le decimos catita? Y es mi ahijada, además. Nada, chicos, ajá, muy bien, Brian, efectivamente. Catalina, qué bonito nombre, ¿no? Catalina. Mi sobrina se llama Catalina, así es, Sebastián. Catalina. Bien, ¿de dónde viene acá este nombre? Catalina se supone, ¿no? Es que es catita, ¿verdad? ña, ¿qué será ña? Por ejemplo, hoy en día se usa mucho la palabra seño, ¿no? Ya nadie dice señora, seño, ceñito, ¿no? No, a mí no me gusta, no me gusta seño, ceñito, pero la gente habla así porque el peruano tiene la costumbre, y que no siempre es buena, de acortar las palabras, de simplificarlas y a veces convertirlas también en diminutivos, ¿no? Como es ceñito, ¿no? A esta presentadora de televisión, ¿cómo se llama esta mujer? Gisela Valcárcel, ¿no? La conocen así como la ceñito, ¿no? Porque ella antes tenía un programa de televisión donde a las amas de casa les decía ceño o les decía ceñito. Lo tomes. Ñacatita es una viejita chismosa, una viejita celestina, una viejita casamentera, ¿no? Me dice, claro, es la entrometida, la chismosa, efectivamente, y nunca falta, ¿no? A lo mejor hay alguna ñacatita en su barrio que sales tú y ahí está la ñacatita en la ventana, en la puerta, mirando a dónde vas, a dónde vienes, de dónde vienes, qué haces, nunca falta. ¿Eh? Acá en mi barrio hay una ñacatita. Pues bien, entonces, ¿quién es ñacatita? Ñacatita es una, estás rodeada de ñacatitas tú. Entonces tú tienes que salir con tu traje negro, tus lentes oscuros, tu sombrero así como para que no te identifiquen. Ay, Genesis, me hace reír. Pues bien, ¿qué pasa con ñacatita? Esta anciana no puede vivir sin el chisme, ¿no? Pero también se da por sus famosos golpes de pecho de ser así muy religiosa, muy católica. Ñacatita va todos los días a la iglesia a rezar y según ella reza por todo el mundo, ¿no? No se olvida de nadie. Reza por todo el mundo, reza por la paz mundial, reza por la salud, reza por el bienestar del planeta, pero mientras está en la iglesia, ya va viendo quién entra. Y entra una mujer, ay, esta señora, ¿cómo va a venir así a la iglesia? ¡Ah! Habrá que ver esos zapatos, ¿por qué no los ha limpiado? Voltea y ve a otra, uy,
¡ay, qué mal! Todos los días viene con la misma ropa, esta mujer no se baña. O sea, te das cuenta, pero según ella, reza por todo el mundo, pero está en pleno raje la mujer, ¿no? Criticando a todo el mundo. Y ella, que es que quien en realidad ejerce digamos, esos antivalores, ¿no? Porque según ella, muy cristiana, muy religiosa, muy católica, pero dentro de la iglesia ella está criticando a uno y criticando a otro. Ella sale de la iglesia y se dirige a la casa de doña Rufina. Doña Rufina es una mujer más joven, ella está casada con don Jesús. Ellos son esposos y tienen una hija en común llamada Juliana. Doña Catita va a la casa de doña Rufina, pero es así una viejita muy fresca, ¿no? Que ni bien toca la puerta, doña Rufina lo ve, doña Catita, ay hija, déjame pasar, que vengo cansada, agobiada, se sienta. ¿No tienes por ahí una sopita caliente para que me invites? No, todavía, recién voy a cocinar. Ya está bien, ve, cocina y me traes la sopita. O sea, así de fresca es esta viejita, esta ancianita, ¿no? Y como es viejita, da la impresión de ser pues muy dulce, ¿no? Como las viejitas tiernas que causan gracia, las abuelitas, pero en realidad de esto no tiene nada. Ella comienza a conversar con doña Rufina y le dice, Juliana, tu hija Juliana ya está en edad de casarse, ya deberías casar a Julianita, ¿qué estás esperando? Que salga por ahí con su domingo 7, que meta la pata con algún mequetrefe, no. Doña Rufina le dice, no, mi hija no es ese tipo de chicas, de mujeres, no, pero tú no puedes saberlo, no puedes pensar, pues mira que yo tengo el partido para ti, para tu hija. Doña Rufina sabe que Juliana está enamorada, ¿sí? Ella está enamorada de un joven llamado Manuel. Manuel es un joven pobre, pero es sencillo, trabaja, ¿no? Y Juliana está enamorada de Manuel. Quien, digamos, está de acuerdo con esta relación es el padre, don Jesús. Él está de acuerdo, le parece correcto. Pero doña Rufina tiene dudas y ahora más, porque Ñacatita le va a hablar de otro partido, un buen partido, un hombre llamado Don Alejo, un hombre millonario, un hombre que tiene dinero, pero ¿cuál es el tema aquí? Que Don Alejo es un anciano, Don Alejo es un hombre mayor, pero Don Alejo siente atracción por Juliana. Ñacatita cuando le habla a doña Rufina le dice, es un hombre culto, es un hombre atractivo, es un hombre con mucha experiencia, es un hombre con mucho dinero, es un hombre preparado, es un hombre galante, ¿no? Y un día Ñacatita trae a don Alejo a la casa para que doña Rufina lo conozca. Y don Alejo es ese caballero galante que la llena de piropos y de alabos, que doña Rufina se queda, asombrada, al punto que dice, ay, este partido está mejor para mí que para mi hija. Y eso que doña Rufina está casada, ¿no? Pues bien, entonces doña Rufina ha quedado así encantadísima con don Alejo y cree que efectivamente este hombre podría ser un gran partido para su hija. Lo último que a ella le importa es si la hija ya está enamorada o no de otro, ¿no? Y también pues aquí hay el elemento importante que es el poder del dinero y don Alejo tiene dinero. Cuando don Jesús se entera de estos planes entre doña Rufina y Ñacatita, don Jesús explota, él está furiosísimo, porque él no está de acuerdo, él piensa que esto se está viendo como una boda concertada, arreglada, y lo último que importa es Juliana. Doña Rufina obliga, le dice a Juliana que ella tiene que aceptar a como dé lugar a don Alejo y que se olvide de Manuel. Juliana detesta al anciano, no lo quiere por mucho dinero que tenga, y ella y Manuel están planeando escapar, están planeando fugarse para evitar esa boda. Don Jesús, el padre, los encuentra en el plan de fuga y don Jesús se pone furioso porque él confiaba en Manuel y piensa que Manuel lo está traicionando al querer llevarse a su hija a escondidas. Entonces él dice, en realidad no eras el buen hombre que yo pensaba. Total ya pues que se case entonces mi hija con don Alejo, ¿no? Entonces ahora recién apoya a doña Rufina y a Ñacatita. Pero un día, estando don Alejo en la casa de ellos de visita, llega un amigo de la familia llamado Juan, que se asombra al encontrar a don Alejo allí, y Juan le dice,
qué casualidad encontrarte aquí. Te he estado buscando porque tengo una carta de tu esposa. Cuando todos oyen, ¿qué? ¿Esposa? Don Alejo era casado y viene aquí con embustes a querer conquistar a Juliana, fuera de acá de empujones y con insultos, los sacan de la casa. Y luego, ¿en quién ponen los ojos? ¿A quién le echan la culpa de toda esta situación catastrófica? ¿A quién, chicos? ¿Quién es la culpable? Claro, la abuelita, dice Aranda, así todo con ternura, ¿no? La abuelita, la viejita, la chismosaza de Ñacatita, ¿no? Todos le echan la culpa a doña Rufina, la toma del brazo y también la echa de su casa, ¿no? Y le dice que cómo es de lo peor, cómo ha venido a engañarlos. Ñacatita dice, oh, no, nos ha engañado a todas. Pero ya nadie le cree nada a Ñacatita y la echan. Y ella se enfurece y cuando ya la echan sale su verdadero yo, ¿no? Dice, van a ver, siempre van a quedar como unos pobretones porque no saben aprovechar las buenas oportunidades, yo los he querido ayudar y todavía me tratan así, refunfuñando. Se va la anciana, ¿no? Entonces de eso trata Ñacatita. Entonces es una comedia, como dice bien claro aquí, es una comedia de costumbres. Y con esto terminamos, que es lo que les había pedido que leyeran, ¿no? Un viaje, ¿sí? Dice, es un artículo publicado en el diario El Espejo de mi Tierra. Por cierto, esto me hace recordar algo importante. Que los dos, Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura son enemigos, ¿sí? Porque tienen todo lo opuesto, ¿cierto? Uno es criollista, Segura, anticriollista, Pardo y Aliaga. Segura apoya la democracia, Pardo y Aliaga la rechaza y apoya el colonialismo. Segura es popular, mientras él iba a los bares, a las cantinas y ahí contaba sus poemas, contaba sus historias, ¿no? Todo lo contrario ocurría con Felipe Pardo y Aliaga, que como era un hombre de clase alta, adinerado, tenía una hermosa casa y en su casa recibía a la gente culta de la Gran Lima, ¿no? ¿Para qué? Para sus famosas tertulias, para sus conversatorios, para que allí hablen, ¿no? De la sociedad, de la poesía, de la historia. Entonces, en todo ellos se oponían, ¿no? Por lo tanto, eran enemigos literarios también. Cuando Felipe Pardo y Aliaga crea este periódico titulado así como lo ves allí, El Espejo de mi Tierra, ¿qué hizo Manuel Asensio Segura? Era una cosa de locos. Manuel Asensio Segura también creó su periódico y su periódico se va a titular así, ojo, Lima contra el espejo de mi tierra. Así se titulaba, ¿sí? Entonces Pardo y Aliaga tenía su diario, El Espejo de mi Tierra, y Manuel Asensio Segura tenía el suyo, Lima contra el espejo de mi tierra. Así que esta fue una guerra periodística, un bombardeo de diarios que a modo de gracia se decía que no había limeño que no llevara 2 diarios bajo el brazo. ¿Por qué? Porque iba yo y compraba mi periódico El Espejo de mi Tierra. Ahí leía los artículos de Felipe Pardo y Aliaga y, digamos, las críticas hacia Asensio Segura. Entonces yo quería la respuesta, por lo tanto también tenía que ir a comprar el periódico de Manuel Asensio Segura, Lima contra el espejo de mi tierra, a ver qué respondía él, ¿no? Entonces era un bombardeo, incluso a través de los diarios. Pues bien, en este diario, El Espejo de mi Tierra, Felipe Pardo y Aliaga va a publicar este artículo periodístico, porque es cortito, ¿no? Es un escrito cortito, que titula Un viaje. Y no habla de otra cosa que todos los preparativos que se van a tomar en cuenta para el famoso viaje del niño Goyito. El niño Goyito se va para Chile. Felipe Pardo y Aliaga creó este artículo porque efectivamente también él, Pardo y Aliaga, se iba de viaje por 2 meses. Así que a modo de despedida y de entretenimiento para sus lectores, sus seguidores, publica este artículo titulado Un viaje, que todo el mundo conoce más como El viaje del niño Goyito. ¿Por qué niño Goyito? ¿No? 52 años de edad. ¿A qué hombre de 52 años se le dice niño? ¿No?
el autor dice, quien en realidad debiera ser llamado Don Gregorio, ¿no? ¿Por qué niño Goyito? Y él también nos lo explica. Él dice, porque hay muchos que van a la tumba tal cual salieron del vientre de su madre. Es decir, gente que no creció, que no maduró, ¿no? Que no se volvió adulta, ¿no? Que pasan los años y sigue con su mentalidad de niño. Y todo el mundo lo va a conocer así, como el niño Goyito. La historia cuenta que el niño Goyito ha recibido desde hace 3 años cartas desde Chile. Y en estas cartas le están pidiendo que él tome una decisión porque ha habido muertes de familiares y hay herencias de por medio. Así que él está incluido en la herencia y tiene que tomar la decisión de viajar. Él tiene que irse a Chile para ver estos trámites de la herencia. Pero mira, 3 años consultándole y no es capaz de tomar la decisión y decir, me voy a Chile o no voy, no quiero la herencia y ahí nomás. No. Así que se da el trabajo de ir a preguntar al cura, al barbero, al amigo, o sea, todo el mundo decidió por él, sí, niño Goyito, debes viajar. Así que como la mayoría dijo sí, el niño Goyito se va de viaje. Y grande es la sorpresa cuando toda Lima se entera de que el niño Goyito va a viajar. Comienzan los grandes preparativos. Las monjas que conocen al niño Goyito desde que era pues un niño, así que ya te imaginarás que las monjas son muchísimo más viejitas, ¿no? Se ordenan, se organizan todas. Una le prepara los dulces, otra les prepara las medicinas. Hay una monja llamada Madre del Espíritu Santo de la Transverberación, ¿no? Semejante nombre. Y todas se ocupan de algo que tenga que ver con el viaje del niño Goyito. Sus amigos, gente importante, le mandan a hacer los trajes, chaqueta y pantalón para los días de invierno, chaqueta y pantalón para los días de clima cálido, chaqueta y pantalón para los días de mucho sol. O sea, se va pero con todo un ajuar el niño Goyito. Luego llega la gran preocupación. ¿Y la embarcación, el barco en el que se va el niño Goyito, será seguro? Van a contratar a un perito, a un especialista para verificar que la embarcación esté en perfectas condiciones. El perito regresa y da su informe. Sí, este barco está segurísimo, ¿no? Que hasta la persona más ilustre puede viajar en este barco. Todos respiran, todos se quedan contentos. Las monjitas que no habían salido jamás de su convento, esta vez lo van a hacer por el niño Goyito. Y allí está el niño Goyito en el barco con su pañuelo, despidiendo a la gente. Todos le piden cosas. Niño Goyito, tráeme jamones, tráeme quesos, tráeme esto, tráeme lo otro. Él promete que sí. Pero él también pide, recen por mí para que llegue bien de este viaje, ¿no? Entonces, como niño pequeño, también él hace sus pedidos. Pedidos van, pedidos vienen, pero todos terminan en el olvido. Y finalmente, el niño Goyito se va. Esta fecha de la partida, del viaje del niño Goyito, va a quedar de la historia, plantea un hecho histórico con el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Es por eso que tenemos la división de la historia con antes de Cristo, ¿no? Por ejemplo, siglo V antes de Cristo o siglo VI después de Cristo. Es decir, el nacimiento de Jesús ha generado un hecho histórico del cual se valen para dividir la historia. Y entonces hay antes de, después de, ¿no? Ahora, lo siento con este hecho histórico, ahora el hecho histórico es el viaje del niño Goyito. Antes del viaje del niño Goyito, después del viaje del niño Goyito. ¿Cuántos años tendrá esa niña? Esa niña estaba naciendo justo un día después del viaje del niño Goyito. Murió el portero de la esquina. Él estaba justo agonizando cuando ya se había cumplido una semana del viaje del niño Goyito. Es decir, el viaje del niño Goyito está aquí, grabado, ¿no? Con tinta indeleble en la mente de todos los limeños. De modo que cualquier cosa que quisiese medirse en tiempo, ¿no? Cronológicamente, tenía que ser tomado en cuenta este dato del viaje del niño Goyito. Y finalmente el autor cierra este escrito diciendo, así viajarán muchos, ¿no?
que así como nacieron del vientre de su madre, así llegarán a la tumba, ¿no? Entonces, este artículo de costumbres es una sátira, es una burla a los limeños, pero los limeños refinados, los engreídos, y él da a entender que él es un poco así, Pardo y Aliaga, que cuando va a viajar hay todo un alboroto, toda una organización de lo que tiene que llevar, etcétera, para su viaje. Así que de eso trata entonces El Niño Bonito, es un artículo costumbrista que critica al limeño de la clase alta, engreído, sofisticado, ¿sí? Bien, chicos, con eso entonces hemos terminado, hemos concluido, y a ver, antes de comenzar, ya son 9:50, antes de comenzar recordemos, a ver rapidito, voy a ver por acá. Bien, antes de comenzar el temático, recuerda, el costumbrismo es el primer movimiento de la República. El costumbrismo tiene dos vertientes. ¿Cuáles son? A ver, respuestas rapiditas, puede ser por el micrófono o por el chat. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las vertientes del costumbrismo?